Vamos con Natalie Catalán porque queremos hablar un tema que se ha tomado sin duda la agenda en los últimos días, esta determinación del directorio de Codelco de cerrar la fundición de ventanas, una decisión que también ha respaldado el gobierno del presidente Gabriel Boric. Natalie, adelante. Sí, Gonzalo, nosotros nos movilizamos y nos encontramos justamente aquí en la Fundición Codelco Ventanas, el lugar, el epicentro que ha sido de la noticia en los últimos días, una de las decisiones quizás más importantes y noticiosas que ha generado el gobierno en estos primeros 100 días que se cumplieron ayer del mandato del presidente Gabriel Boric. El cierre de la Fundición Codelco Ventanas acá, ubicado en el cordón industrial de Quintero Puchuncaví. Una empresa que, según indica la misma ministra de Medio Ambiente, es la responsable del 62% de dióxido de azufre que se emana en este lugar, un lugar donde el 6 de junio hubo un pic de estas emanaciones que provocaron algunos malestares también en gran parte de la población, de niños, también de profesionales de la educación, y eso fue lo que motivó entonces que se abriera nuevamente esta discusión y se decidiera por parte del directorio de Codelco cerrar la fundición en un plazo aproximado de 5 años. Se habla, ¿qué va a pasar con los trabajadores? El gobierno dijo que iban a asegurar esos puestos de trabajo. También hay contratistas, hay trabajadores de planta, hay toda una preocupación que ha hecho que se movilicen también los trabajadores acá en esta zona. Por eso es que hemos venido a este lugar, Gonzalo, Caro, Rafa, donde ya hay trabajadores desde muy temprano, han estado acá permanentemente y anunciaron un paro nacional para el cual se están organizando. Y ellos han dicho, los paros no se anuncian, no se avisan cuándo van a ser, simplemente se hacen, y eso es lo que están organizando ahora en estas últimas horas. Sí, Nati, entiendo que tienen reuniones, de hecho, para determinar si esto partiría durante esta jornada, si esto ¿van a seguir bloqueos también en caminos como hubo durante el fin de semana? No han dicho todavía cuáles van a ser los pasos a seguir en algunas notas de prensa. Por ejemplo, incluso anoche en 24 horas se conversó con algunos dirigentes y ellos indicaban, no se va a explicar ni a anunciar en qué momento se va a empezar el paro nacional, pero sí ya se están organizando porque, claro, ellos están en contra de esta medida que ha anunciado el directorio de Codelco, que ha sido respaldada por el gobierno, porque aquí apuntan a que se hagan inversiones para controlar las emanaciones de los distintos tipos de gases que salen acá de la fundición, pero sin embargo desde el gobierno lo que se señala es que para poder llegar al 99% de captación de estos gases tóxicos que se emanan de la fundición, se tiene que construir una nueva planta en otro lugar que no sea en esta zona saturada, y es ahí donde está la mayor diferencia también con los trabajadores, Caro. Claro que sí. Estamos con Marcelo Lagos ya con nosotros, acompañándonos. Hola, Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buen lunes. Y Marcelo, acá cuando se habla de la construcción de una fundición nueva, moderna, con todos los parámetros y protocolos necesarios para evitar este tipo de contaminación, ¿es esa la única solución? ¿En 5 años se puede construir una planta como esa para poder hacer un, entre comillas, traslado, si es que así fuese, de los operarios? Bueno, claramente esta situación es compleja. Nadie dice que es fácil, por algo ningún gobierno o derecha o izquierda antes la tomó. Hay que partir de esa base y por lo tanto, evidentemente, sea cual sea la solución que venga en el corto y mediano plazo, porque hay varias prioridades en este tema, ello implica numerosos estudios. La bahía de Quintero está saturada y eso quiere decir que hay alta densidad de industria, de actividad disruptiva con el entorno, con el medio ambiente, y lo que pasa en la escuela La Greda y todo lo que hemos visto es la cara visible de ello. Por lo tanto, es una buena decisión la relocalización. Es una buena decisión alejarse de una zona saturada para descomprimirla. Y hoy día existe el conocimiento, la tecnología y la apuesta y el acompañamiento de un gobierno que está construyendo un camino que conversa evidentemente con una estrategia del cuidado del entorno y de la calidad de vida de las personas que habitan en Quintero. Sí, es bien relevante la participación que tiene esta fundición en el porcentaje total de la generación de este famoso dióxido de azufre. El 62% lo emite esta fundición, no la refinería, la fundición, que es la que se va a cerrar. ¿Qué es el dióxido de azufre? ¿Qué lo hace tan peligroso? ¿Por qué impacta la salud de las personas generando, verdad, estas alertas reiteradas? O sea, bueno, evidentemente hay que partir de la base de que todo esto parte en un momento cuando no se entendía o no se visibilizaba el cuidado del ambiente
o las externalidades negativas que podían detonar este tipo de actividades económicas a las comunidades cercanas. En su momento, en su origen, las autoridades de la época se peleaban por tener estas instalaciones en sus territorios porque eran desarrollo, claro, eran trabajo, que de alguna forma se conecta con las y los trabajadores que hoy día están con la incertidumbre porque evidentemente no quieren que vuelva a pasar lo que ha pasado en otros lugares con el tema de la reconversión. Sin embargo, la combinación de todos estos elementos químicos como el que tú mencionas y otros más que aparecen, no solamente eso, está todo el tema de la contaminación de la bahía, el arsénico, suelos contaminados, o sea, es un sinnúmero de elementos que son disruptivos y que el neto es acumular daño. En la práctica, a la primera te hacen daño, a la segunda, pero se van acumulando y en el tiempo, en el largo plazo, comienzan a aparecer cosas que probablemente hoy día no estamos viendo bien, pero con el tiempo nos van a revelar el daño que se ha hecho. Incluso tú puedes analizar las cortezas de los árboles que están en todo ese valle hacia el interior y puedes ver cómo en sus anillos te va revelando cómo en el tiempo se fue acumulando la concentración de gases que son peligrosos para la salud, tanto para lo humano como lo no humano. Carola, no, de hecho, ¿sabes qué, Marcelo? Es que te quería comentar que Natalie Catalán también está con un invitado que queremos ir conversando con ella también para volver al estudio y hacerte más preguntas respecto de, por ejemplo, esos vestigios que van quedando, Natalie. Sí, mira, estamos justamente acá con Manuel Araya, él es presidente del sindicato Turnados, es uno de los dos sindicatos que hay acá en la fundición de Ventana. ¿A cuánta gente representan ustedes, Manuel? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Manuel Araya, por acá, presidente, sindicato Turnados. Nosotros tenemos 370 trabajadores como socios de nuestra organización. Manuel, lo que hablábamos un poco en el estudio, estábamos escuchando a Marcelo Lago, está Gonzalo, Carola y también Rafa, estábamos hablando también de la necesidad de ir mejorando también estos procesos porque, claro, no ha habido consecuencias de contaminación. ¿Qué es lo que opinan ustedes como trabajadores también de la Fundición Ventanas, también tantos años que han trabajado acá? ¿Cómo se debería abordar esta situación y sobre el anuncio del directorio? Correcto, nosotros desde el año 2018 estamos pidiendo inversión para modernizar las tecnologías de producción de nuestra fundición. Hemos clamado en un principio por una inversión que costaba 35 millones de dólares, actualmente cuesta 53 millones de dólares. Mejoramos nuestra performance ambiental y claramente podríamos ir más allá. Nosotros hoy en día, por el decreto supremo número 28, cumplimos la normativa y fuimos los primeros de las fundiciones en el país en cumplirla. Ahora, ¿qué queremos? Aumentar esa performance ambiental, mejorarla, pero claramente con una inversión a posterior podríamos ser de los estándares mundiales. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud, sus estándares son 98% hacia arriba. Hoy, si fuéramos de esos estándares, hoy en día ninguna de las fundiciones del país tendría la tecnología para hacerlo. Habría que invertir en todas. Yo estoy de acuerdo en que se haga. Nosotros nunca hemos dejado de pensar que es necesario tener una mejor performance medioambiental en la producción en las fundiciones del país, pero hay que hacerlo con tecnología. Nosotros no podemos pagar los trabajadores y trabajadoras de acá de la fundición el costo de una recuperación medioambiental. Nosotros sentimos que eso tiene que ser en base a la implementación de nuevas tecnologías, a la inversión en nuestros procesos productivos, y eso es lo que nosotros es lo que decimos. Manuel, sí, mira, quería hacer un punto. Manuel hablaba de 52 millones de dólares. ¿A qué se refiere? Hay uno de los planes que habían para abordar esta situación crítica de contaminación, era invertir en la planta que ya existe 52 millones de dólares para aumentar la captación de los gases. Eso permitía, por lo que decía la ministra de Minería anoche en Estado Nacional, llegar hasta el 96% de la captación de los gases que se producen. Pero en la norma internacional no sería suficiente, sí serviría para la ley actual chilena, pero que muchos señalan que debería ser más alto el estándar y parecerse a normas internacionales que alcanzan hasta el 99%. Y es por eso que se decide finalmente que la mejor opción es cerrar esta planta y abrir una nueva fundición en otro lugar, que además implicaría movilizar mucha gente. ¿Qué fue lo que les señalaron a ustedes como trabajadores como opciones? ¿Ser reubicado en otros lugares? ¿Hay algún plan de contingencia en ese sentido? Lo que hemos sabido, lo que se ha visto por la prensa, con nosotros no hemos conversado al respecto. A nosotros nos informaron que se cerraba la fundición Ventana el día viernes pasado
y no tuvimos conversaciones previas de ningún tipo con Codelco en sus mandos superiores. Así que realmente esto se tomó unilateralmente. Nosotros por eso nos estamos articulando en un paro nacional. Estamos aglutinando los trabajadores y trabajadoras contratistas en base a la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas, la Confederación de Trabajadores Contratistas y también la pequeña y mediana minería también está alineada porque está muy preocupada de quedar desvalido y no poder hacer sus negocios en relación a los minerales y a la fundición de sus concentrados. ¿Tienen un plazo para comenzar el paro? Es como decía nuestro presidente de la federación, ¿cuántos se llama? Los paros se hacen, no se avisan. Eso es por ahora lo que tenemos acá en este lugar, Caro, Gonzalo. Se están articulando, están organizándose y claro, el paro no se anuncia, se va a efectuar una vez que ya esté, pero ya se están organizando para llevarlo a cabo. Sí, ha habido un compromiso del presidente Boric a cada uno de los trabajadores de esa planta que representa, por ejemplo, este sindicato, serían reubicados en otra función dentro de la misma compañía. Ahora, todo esto tiene dos caras, ¿no, Marcelo? Está la cara de la contaminación, del cuidado del medio ambiente en una zona altamente saturada, como tú bien explicas, pero también está la dimensión social, la dimensión del trabajo. Queda por ahí el recuerdo 1996, cuando se cierra, por ejemplo, el mineral de carbón en Lota, y esa reconversión que fue muy cuestionada, donde se bromeaba que se había capacitado a la inmensa mayoría de la gente como peluqueros, que no funcionó. Está también esa cara. Y uno se pregunta, Marcelo, bueno, la fundición la sacan de acá. Van a hacer una nueva. ¿Y esa dónde va a estar? ¿Qué pasa? Que esa pregunta no se responde en un matinal a días de una decisión tan importante. Acá yo pongo sobre la mesa los intereses evidentemente del sindicato de trabajadores, pero también me gustaría que el micrófono estuviera con las personas, las mamás, los niños que están vomitando permanentemente por estos gases tóxicos. Y ojo que hay trabajadores y familias que viven ahí mismo. Por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Y es una mirada de alguna forma que invisibiliza, porque una cosa evidentemente y que es legítima, esa incertidumbre de lo que vendrá y la voz que ellos tratan de representar. Pero también acá hay numerosas familias y gente, incluso familias de ellos, que probablemente han acumulado, que hay efectos nocivos en su salud y que en la práctica ponen en la balanza sencillamente tener para vivir, sencillamente por sobre la salud y la calidad de vida en el mediano y largo plazo para ellos y toda su descendencia. El tema de la relocalización evidentemente es un tema que hoy día existe en los profesionales, en la pertinencia, y tenemos una ministra del medio ambiente que tiene las competencias por lejos superiores. Yo creo que nunca habíamos tenido una persona tan calificada en ese cargo para conducir un camino, y también en el Ministerio de Minería, que permita avanzar. El tema del carbón, evidentemente, Chile no tiene protocolos para cerrar plantas. Chile nunca ha tenido... Este es el manual para reconvertir a las personas que trabajan en una empresa disruptiva con el entorno. Chile tiene muchas tareas pendientes y esta es una de ellas. Yo siento que esto hay que mirarlo con perspectiva. No digo que sea fácil, para nadie va a ser fácil, pero sí yo creo que se está mandando un mensaje claro, no solamente a Ventana, sino que el Estado de Chile, como responsable de Codelco, le está diciendo a todo el mundo que el seguir contaminando, el seguir afectando la calidad de la gente, se está comenzando a acabar. Todo el mundo se preguntaba cuando pasaba por Orcón, cuando pasaba por Ventana y veía esas chimeneas en la práctica, decía, pero ¿cómo está esto aquí? Decía. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo vivía esta gente aquí? Y esto no pasa solamente en Chile, pasa en Tocopilla, pasa en Huasco, pasa en miles partes. Y uno siempre se pregunta, pero ¿cómo sucede esto? Hoy día están pasando cosas y evidentemente esas cosas detonan otros procesos. Yo no pongo en duda que sea buscar la mejor opción. No digo que sea perfecta, instantánea, pero están conscientes de que hay aprendizajes de lo que pasó en Lota. Gonzalo es muy buen ejemplo eso, porque evidentemente lo que pasó en Lota debería ser un ejemplo a seguir para que los errores cometidos, como también lo bueno, no vuelva a suceder. Como decía de hecho la Nati anoche en Estado Nacional, la ministra decía, ojo, no va a ser lo mismo, la misma caricatura que se vivió en lo que fue Lota con la reconversión del carbón. Vamos de hecho a escuchar lo que gatilló tal vez todo esto, el mensaje del presidente Boric respecto del cierre de la fundición. Mira. Queridas y queridos compatriotas, quiero contarles que hace algunas horas y luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados en una discusión pública que, como todos ustedes saben, ya lleva años, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la fundición de Ventana.
Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población y las y los trabajadores. Esta decisión, que requiere para ser efectiva del concurso del Congreso Nacional, con cuya buena voluntad, por cierto, y colaboración esperamos contar, se ha tomado considerando los recurrentes casos de intoxicación que han habido en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y enfermas y la saturación medioambiental de la zona. Desde que asumimos el gobierno hemos puesto a las personas, a sus anhelos y sus problemas en el centro de nuestras preocupaciones. Quiero que sepan que cada una de las acciones que estamos llevando a cabo las realizamos mirando el bienestar de toda la ciudadanía y especialmente de las mujeres, los hombres, niños y niñas que viven de modo más directo las consecuencias de un modelo económico y social que ha sido excluyente, que ha sido desigual y que se expresa de diversas formas, una de las cuales es la persistencia de las zonas de sacrificio. Y lo hemos dicho muy claro. Ya, a ver, aquí el anuncio del presidente. Y Marcelo, ¿sabes qué? Parte de las preguntas que se hacen, que hay varias todavía, varias dudas, ¿eh? En este cordón industrial que hay en la zona, hay más de 20 empresas. Y ahí es donde la pregunta es, bueno, que si se cierra la fundición Ventanas, ¿es suficiente? ¿Es eso un...? Me imagino que todo suma, como tú decías antes. Sí. Pero ¿mueve en algo la aguja para evitar estos episodios que hemos estado viendo en el último tiempo? La verdad es que aquí lo que va a pasar es lo siguiente. No solamente es el tema de que el mensaje que está diciendo es claro. Se cierra una planta y vienen alternativas. Relocalización, menciona Gonzalo, innovación, tecnología. Pero ello implica también una normativa. Recuerden que hace pocas semanas se aprobó ciertamente el reglamento, la ley marco de cambio climático, y van a venir sus reglamentos. Por lo tanto, esto de alguna forma el mensaje que se está enviando al mundo privado, por ejemplo, es de que aprieten el pie en el acelerador y comiencen a mejorar todos sus procesos, porque sí o sí el negocio para ellos va a ser la sustentabilidad, y la sustentabilidad, independiente que nadie pone en duda que han hecho esfuerzos. Claramente decía el dirigente de los trabajadores ahí que nosotros estamos años luz de los estándares mundiales, pero si queremos competir con nuestro cobre en el mundo, no podemos estar bajo los estándares, porque no te van a comprar. En otros países todos evidentemente están conscientes hoy día de que ese es parte del paradigma, y yo no compro cobre que no cumpla con estándares, evidentemente, de cuidado del entorno, del cuidado de la casa y del medio ambiente. Por lo tanto, no pongo en duda de que el hecho de relocalización va a ir acompañado por defecto de una mejora sustantiva en la norma, que claramente no está a la altura de lo que necesita hoy día nuestro país. Claro, que no solamente es el producto y la pureza tal vez del cobre, sino que los procesos y también los efectos que tiene sobre la sociedad que está alrededor. Sí, el producto chileno más potente de exportación es el cobre. La compañía Codelco es el emblema nacional y en el mundo nos conocen por nuestro cobre. Pero esa compañía tiene que estar a la vanguardia de lo que está pasando. Cuando se está hablando de reducir la huella de carbono, de la producción más limpia, la compañía estatal en esos lugares tiene que dar el ejemplo y no ser el principal problema. Nati, y lo que decía la ministra de Medio Ambiente, o sea, esa fundición entrega el 62% de toda la contaminación que se produce ahí en ese parque industrial. Claro, y hay que pensar también que esto lleva años, son más de 30 años que llevan trabajando, años en los que gran parte no se tenía tampoco la conciencia ambiental que se tiene hoy en día, donde Chile tiene una norma que es mucho mejor que la que tenía antes, pero como decía Marcelo Lagos, sigue siendo muy por debajo, por ejemplo, que la norma europea. Y eso ha dejado estragos en la salud, ha dejado también algunas consecuencias que los habitantes de Quintero Puchuncaví se preguntan, ¿qué pasa con nuestra salud después de estos eventos masivos de intoxicaciones en los colegios, el año 2018, lo que pasó con la escuela La Greda? Como buenos días a todos, nosotros estuvimos recorriendo esta zona, estuvimos hablando también con los habitantes de acá y estuvimos conversando con Cata Alonso. Ella es vocera de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, y esto es lo que ella nos contaba. Mire. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás tú? Bien, Cata. Yo soy Cata Alonso, de la agrupación ambiental Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia. Cata, ¿por qué pediste que nos juntáramos acá en Ventana? Porque quería mostrarte un poco la problemática ambiental, la grave problemática ambiental que tenemos. Quería mostrarte cómo va el carbón todas las semanas en nuestra playa,
quería mostrarte dónde están emplazadas todas las industrias, que si tú ves están a menos de 100 metros de la comunidad. Las mujeres defendemos nuestros territorios. Las mujeres damos la vida. También aquí hay aborto espontáneo en mujeres jóvenes. Hay cáncer de mama en mujeres jóvenes. Entonces somos las mujeres las que más sufrimos. ¿Dónde es el variamiento de carbón normalmente? Mira, aquí en toda esta zona, pero parte allá donde están esas casitas azules. Como el inicio de la playa. Se empieza a expandir para acá, para acá, para acá. Mira, ahora ahí tenemos todavía, mira. Ahí hay más carbón. Todavía hay trazas. Todo eso negro que se ve hacia allá, según nos dice Cata, serían restos de carbón. Es una sentencia. Es terrible. Terrible porque por negligencia del Estado de Chile de permitir esta situación. Entonces esto tiene que parar. No puede haber tanta inequidad en este país. Sí, es una decisión que ha generado bastante impacto. Impacto, porque como tú bien decías, Marcelo, ningún gobierno había metido mano así de una decisión tan drástica en un lugar, en una denominada zona de sacrificio de las más grandes del país. Y lo otro que me llama la atención cuando el presidente ratifica esta decisión del directorio de Codelco es: no queremos más zonas de sacrificio. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con otros sectores que están altamente contaminados? Tú mencionabas Tocopilla, tal vez Tiltil u otros lugares que también tienen una sobrecarga importante. Sí, bueno, partamos de la base que la palabra, la frase zona de sacrificio, eso no existe en ninguna parte. Ese es un invento que mediático, que es una forma de comunicar el no cumplir con garantizar el vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como dice nuestra actual constitución vigente, ¿cierto? Es una aberración la frase. La zona de sacrificio no debería existir. Porque uno debería anticiparse, uno debería planificar, uno debería evaluar el impacto ambiental y todas esas cosas evidentemente que son urgentes y necesarias para lograr equilibrios. Pero gran parte de lo que estamos viviendo hoy día tiene un pasado que se originó cuando no existía, en 1993, recién se crea la CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente, y todas las cosas que hemos construido como sociedad son de los últimos años. Por lo tanto, es ahí donde hay que mover las perillas, evidentemente, porque lo que estamos viendo hoy día no es hoy día. Esto partió hace mucho tiempo con una forma de pensar, una forma de desarrollo que evidentemente hoy día todos estamos pagando el precio en un contexto de cambio climático. Marcelo, y aquí cuando hablamos de zona de sacrificio, tú dices un concepto que no existe. No debería. Podemos hablar de zonas de saturación también, si tú quieres ser más técnico, ¿no? Sí. Pero lo pensamos y decimos, sí, claro, pero ¿cómo nos puede pasar esto? Sí, pero ¿sabes qué? Si lo vemos un poquitito más allá, todos recordarán, o quienes no lo hayan visto, la recomendación a que lo hagan, la película de Erin Brockovich en Estados Unidos, donde también hay una zona de saturación y donde hay una mujer dirigente que comienza... Julia Roberts, justamente, que protagoniza esa película, que comienza a pelear por los derechos de los trabajadores y cómo se han visto afectados en la salud. Si pensamos en lo que ocurre en Ucrania y la planta de Chernobyl también, donde también vimos que hubo una zona, hay un desconocimiento, hay una posibilidad de recuperar estas zonas de saturación, Marcelo, porque muchas familias dicen, es que yo no me quiero mover de acá. O sea, que a nosotros nos llegan a sacar de aquí, volviendo a nuestro país, rompen una familia, ya. Sí. ¿Hay forma de recuperar esa zona? Sí, por supuesto. Ahora, hay que mirarlo de dos ópticas, porque evidentemente yo trabajo en la universidad y yo tengo que pedalear 50 kilómetros para llegar ida y vuelta a mi universidad. Mucha gente se desplaza para trabajar. Yo no necesito dar un salto y estar inmediatamente. De Quintero a la planta son 100 metros. Sí. O sea, por favor, yo me puedo desplazar una distancia razonable y va a depender de la localización de la planta, pero más allá de la realidad, del traslado de un trabajador a su fuente de trabajo, es el tema del que yo no me quiero ir. El yo no me quiero ir se conecta con un concepto importante de las ciencias sociales, que es el apego al lugar, el vínculo con el territorio. Y eso hay que entenderlo bien, porque no necesariamente el apego al lugar a veces bien entendido, incluso a veces manipulado políticamente para no sacar a las personas de zonas de peligro o expuestos a cierto tipo de riesgos por el apego al lugar que tienen las familias, no los vamos a relocalizar. Pero todo depende. En un trabajo con y para la comunidad,
al mismo nivel, conversado técnicamente, pero de acuerdo a las necesidades de la comunidad, se puede construir un camino, se pueden recuperar los suelos, los pájaros van a volver, se puede volver a tener un ambiente libre de contaminación. Existen formas de remediación. Y se puede producir de manera más limpia. Hoy hay tecnología. Totalmente. Hay países que son mucho más industrializados que nosotros, que tienen estas fundiciones, pero tienen estándares más exigentes, y a eso es lo que tenemos que aspirar. Natalie Catalán tiene más información respecto a este tema. Nati. Claro, porque lo que abordaban ustedes en el estudio tiene la parte del medio ambiente, ¿cierto? Cómo recuperar los suelos, cómo recuperar la flora, la fauna de un lugar que ha sido altamente contaminado durante tantos años. Pero ¿qué pasa también con la salud de las personas? Personas que han trabajado en esa fundición, que han trabajado en estas empresas o que viven en las cercanías. Hay un estudio también de la Universidad de Valparaíso que nosotros abordamos en este reportaje del Buenos Días a Todos, que mostraba la consecuencia de vivir en suelos contaminados con azufre. Nosotros estuvimos también conversando con María Araya, ella es representante de usuarios de la salud de Quintero Puchuncaví, que tienen la duda, ¿qué pasa con la salud de las personas que se han visto expuestas durante tantos años a este tipo de contaminación? Mire, revisen. Esta es una localidad de Quintero que se llama Loncura. Si tú te puedes dar cuenta y te das vuelta, ves la cantidad de buques que hay dentro de la bahía, ves un muelle donde se descarga combustible y te das cuenta que acá hay una empresa y al lado de la empresa tenemos gente que habita, vecinos. Casas que no tienen agua, casas que usan pozo, que están al lado de empresas. ¿Ah? Que más encima tienen que soportar los malos olores a veces porque tienen ese tubo que es un tubo de transporte de petróleo y benzina. No sé si podemos decir que convivimos, en realidad nos han impuesto vivir en esta circunstancia, ya que si bien es cierto las empresas son un poder económico, Dan trabajo, hay mucha comunidad que trabaja acá. Justamente, pero también al costo de que tenemos que sacrificar a nuestros hijos, nuestra familia, e inclusive en el tema de la salud. ¿Cómo amanecieron hoy día acá? Con un poquito de olores que siempre son olores fuertes en la mañana. Esto más se produce en la mañana que durante el día, porque después sale el vientecito y gracias a los vientecitos nosotros vamos limpiando, y gracias al mar que también nos ayuda a limpiar un poco el aire. O sea, nosotros no tenemos dudas, sabemos lo que respiramos. Antiguamente, si nos hubieses preguntado, no sé, antes del 2018 te habríamos dicho de que no sabíamos. Pero una vez que pasó el 2018, que nos enseñó, que tuvimos que estudiar, que tuvimos que ver, y juntarnos con autoridades, juntarnos también con especialistas, sabemos lo que estamos respirando. Aquí nosotros respiramos metales pesados, hidrocarburos, una cantidad de elementos químicos que hacen daño a la salud. Lo que estábamos hablando recién, por suerte lo que decía ahí también la entrevistada de Nati, hay viento, porque la contaminación, si no, ¿cómo sería si no estuviera al lado de la costa, Marcelo, y no hubiese eso? Ahora bien, ¿qué posibilidad hay de poder cambiar lo que ya existe? Porque de nuevo, aquí hay el cierre de una fundición en el lugar, pero el resto también contamina. ¿Eso se va a relocalizar también? ¿Hay plata y recursos que se puedan meter para terminar con ese nivel de contaminación en el sector? El tema de los recursos siempre van a ser escasos, pero evidentemente la señal está clara. Del momento que se está cerrando la planta de Ventana con su icónica historia, pero particularmente esta parte final de contaminación y ruido hacia la comunidad, es una señal que te dice que el gobierno de turno no va a permitir que esto siga sucediendo. Porque evidentemente las normas, todos cumplen las normas, pero las normas evidentemente no están a la altura, porque estos hechos que están ocurriendo de forma recurrente nos revelan que necesitamos mejorar los estándares. Y como bien decía Gonzalo, las tecnologías, el conocimiento y los hechos están sobre la mesa. Ahora, yo diría que lo que va a pasar es de que esto va sí o sí a ser un antes y un después. Y esto implica, y esto ya está pasando en las grandes empresas de la minería, por ejemplo, no quizás en las pequeñas que van a tener que adaptarse evidentemente, es que ya entendieron que el negocio es la sustentabilidad desde el punto de vista de la óptica de la empresa, desde la óptica del Estado, y particularmente conectado con lo que decía Gonzalo, Codelco es una empresa del Estado y tiene que marcar la diferencia, sobre todo para el cuidado de lo que tenemos nosotros aquí, de nuestros territorios, de nuestra gente, de lo humano, de lo no humano, pero particularmente si quiere seguir siendo potencia en tema de cobre en el mundo,
Hoy día, ser competitivo afuera implica cuidar tu casa, cuidar el medio ambiente. Si no lo haces, eso evidentemente va a afectar tu negocio y por lo tanto el camino que se está construyendo hoy día es un camino que yo creo que conversa evidentemente con la necesidad de habitar un mundo mejor. Sí, es un temazo. A mí, en lo personal, siempre que hablábamos de episodios de emergencia en Puchuncaví, en Ventana, lo que más me molestaba era que las empresas estatales eran las que estaban involucradas en esto, no dando el ejemplo a los otros 18 privados que operan ahí. Pero esta señal también es un mensaje para todos. El que no se ciña la norma puede correr el mismo camino.